¿Qué tal, iglesia? ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a este video. Dios les bendiga. Y bueno, pues este es el primer capítulo del podcast que vamos a empezar a grabar, y es un proyecto que estamos comenzando para que tú conozcas más acerca de la palabra de Dios, conozcas acerca de unos temas importantes que te van a ayudar también en tu crecimiento, y tal vez respondan algunas dudas o algunas preguntas que tú tengas en tu corazón y que tal vez nunca nadie te has atrevido a preguntarle, y pues te damos la bienvenida a este podcast. Sí, son bienvenidos y de verdad esperemos que sea de bendición. Vamos a estar subiendo estos videos a la plataforma de YouTube. Si tienes dudas, las puedes poner en los comentarios y conforme nosotros vayamos haciendo los videos, pues vamos a ir respondiendo tus preguntas, tus dudas. Sí, bueno, y pues te invitamos a que compartas este podcast, que compartas esta sesión, ¿verdad? Con tus amigos, con tus familiares. También vamos a tener invitados, nuestros pastores van a estar con nosotros y algunas personas más de ministerio. Y pues vamos a comenzar con el tema que tenemos hoy, y vamos a hablar acerca de la madurez, que es súper importante, ya que como creyentes y como hijos de Dios y como discípulos de Cristo es algo que debemos de entender y a lo que debemos de llegar. Y bueno, pues quisiera empezar esto hablando de la madurez un poquito, porque la madurez, según el diccionario, está definida como la capacidad de percibir compromiso, responsabilidad y aceptar críticas, o aceptar en este caso aportaciones de una persona, y que sabemos de cierta manera actuar cuando se necesita actuar de una manera determinada, en este caso cuando tienes un compromiso o cuando hay algo en tu vida importante y sabes actuar de la manera correcta. Oh. Exactamente, sí, porque muchas veces creo que pasa que nos encontramos en situaciones complicadas, ¿verdad? Creo que todos, y a veces no tomamos las cosas como realmente las debemos de tomar. Entonces la madurez nos enseña y más bien nos ayuda a tomarnos las cosas con más responsabilidad, como él lo dijo. Bueno, hablando un poquito acerca de la madurez, yo creo que cada cristiano o cada creyente es algo importantísimo, que desde que conocemos a Cristo vamos creciendo y vamos adoptando, porque dice la Biblia en cierto aspecto que debemos de crecer conforme a la estatura de Cristo, al carácter de Cristo. Y algo que me llama la atención acerca de esto, porque Cristo, su carácter, pues es el carácter, ¿verdad?, que dice la Biblia en Gálatas, que son los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que cada fruto del Espíritu Santo representa una medida de madurez en cada persona. Sí. Representa una medida de ese escalón que vas avanzando a tener una madurez correcta, una madurez sana delante de Dios, porque hay gente que dice que son maduros o que se creen maduros en cierto aspecto, pero cuando viene algún problemita o viene alguna situación que no les agradó y reflejan la inmadurez, ¿no? Les sale ese tiempo o le sale esa inmadurez, y entonces no se cumple lo que ellos dicen, ¿no? De que a veces nos sentimos que son muy maduros o que saben mucho o que conocen mucho, pero la madurez, siento y yo creo que no tiene que ver con cuánto conoces acerca de la palabra de Dios, sino más bien cuánto estás comprometido en cumplir la palabra de Dios. Exactamente, pues sí, porque como lo decías, ¿no? De el tener ejemplo a Jesús. O sea, Jesús era pues súper maduro, ¿verdad? Por eso es nuestro ejemplo a seguir. Y debemos de ver lo que era la vida de él en este aspecto, en cómo tomar las situaciones complicadas. Porque Jesús se encontró en muchas situaciones muy complicadas en su vida y siempre tuvo sí, claro, el punto exacto en cómo actuar en ese momento, ¿no? Entonces, también nosotros debemos de aprender a actuar. No como dice él, no que no se refleje la inmadurez, sino como teniendo ese proceso en nuestras vidas. Claro, porque la madurez no viene así, ¿no? De que aceptas a Jesús y ya eres maduro. No, obviamente sí, tienes que pasar por un proceso y por situaciones complicadas. Claro. Y las situaciones complicadas son las que te llevan a la madurez. Sí, cada situación, sí, bien lo dices, ¿no? Como cada situación como que te lleva a avanzar un escalón en la madurez, porque muchos creen que cuando llegan a la iglesia, o muchas personas tienen esa mala creencia de que llegar a la iglesia y ya eres totalmente diferente, ya cambió tu vida y ya, ¿verdad?, se acabó. Claro, la Biblia dice que
nosotros somos nuevas criaturas y que el pasado quedó atrás, pero siempre quedan esas cosas en nuestra vida que aún tenemos que ir cambiando. O sea, la madurez no es un proceso automático. Yo creo personalmente que la madurez es un proceso intencional. Porque puede haber gente que sepa mucho de la Biblia y se congrega a todos los domingos, o va a la iglesia, o disfruta la iglesia, o va a grupos conexión y pueden hacer todo porque somos muy espirituales, pero en realidad no reflejar una madurez. Y muchos creen que es un proceso automático. Por ejemplo, me ha tocado escuchar que hay gente que dice, ¿verdad? ¿Y por qué sigues siendo así si vas a la iglesia, verdad? Sí. O ¿por qué eres de esta manera si ya tienes tanto tiempo en la iglesia? De nada te sirve, o esto no te funciona, pero... O el típico, yo no voy a la iglesia porque él desde que va a la iglesia sigue siendo el mismo. Exacto, ¿no? Y la madurez, o sea, nosotros podemos ir a la iglesia, pero si no tenemos intención de crecer, intención de madurar, intención de aprender y de cambiar esos aspectos en nuestra vida que nos hacen inmaduros, porque yo creo que todos hemos sido inmaduros, ¿no? Yo, tú y todas las personas en algún área hemos sido inmaduros, pero tenemos la intención de cambiar esa inmadurez, o sea, de cambiar esas cosas que nos alejan del carácter de Cristo. Sí, yo creo que lo más importante, y es bien importante en nuestras vidas como seres humanos, es reconocer, ¿no? También nuestra situación. Sí. O sea, reconocer y ver nuestros errores, y hay gente, ¿no?, que no lo reconoce. Exactamente, o sea, es de decir, mira, yo soy un poco enojón, pues a veces soy débil cuando tengo que tomar las cosas con mejor, con mejor carácter, ¿no? A veces lloro o así, ¿no? Entonces, debemos de reconocer a veces cómo somos, para que esa madurez venga, ¿sí o no? Una persona madura siempre va a reconocer su condición. Sí. Aquella persona que no reconoce su condición es inmaduro, ¿verdad? Es una persona que no está preparada para esa situación. Y de hecho la Biblia dice en un pasaje, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, le dice, no sean ya como niños en su manera de pensar, porque, bueno, los niños sabemos, no tienen ese grado de madurez para entender la responsabilidad y el compromiso. Por ejemplo, si le das a un niño un billete, ¿verdad?, de cierta cantidad de dinero, pues probablemente no entienda en sí la responsabilidad de tener eso en tus manos. Exactamente. Entonces, cuando no eres maduro, no entiendes la responsabilidad que Dios te ha puesto en tus manos, no solo como discípulo, sino como el representante de la iglesia, ¿verdad?, de Cristo. Y a veces la inmadurez es muy peligrosa, porque la inmadurez puede dañar a la iglesia y puede dañar a las personas. Y tan directamente los daña, porque en ocasiones vemos, pues llegan almas nuevas a la iglesia. En la iglesia llegan personas nuevas. Entonces nosotros debemos de aprender a tomar esa madurez, porque si no, podemos dañar, como lo dice él, o sea, dañamos con nuestras malas actitudes. Entonces es tan importante lo que ahorita hablábamos de reconocer. Yo creo que es el primer punto de ser maduros, el reconocernos, ¿no? El reconocer nuestro carácter, sí, donde estamos fallando, porque si no lo reconocemos, ¿cómo, no? Es como el que yo soy perfecto, yo nunca fallo, yo soy buena persona, yo ayudo, pero eso no te hace maduro. Exacto. Y en esa parte cuando dices reconocer, sí es importante, porque a veces nos sentimos tan maduros o nos sentimos que sabemos tanto que no nos permitimos guiar o corregir. Porque hay gente que dice, no, es que eso ya lo sé. O es que no me tienes que decir nada porque yo tengo 30 años en el evangelio. Exacto. Y tú tienes uno. Pero como lo decía hace rato, o sea, que tengas 30 o 20 años conociendo a Cristo, conociendo la iglesia, eso no asegura que eres una persona madura. He visto gente personalmente que lleva años en la iglesia, que llevan años dentro de la congregación y aún no han madurado. Aún hay áreas de su vida que están fallando. Yo no digo que todo esté mal. Claro que hay cosas que pueden estar bien y que están trabajando correctamente. Claro. Pero a veces cuando pasan los momentos de frustración o los momentos difíciles o aquello que no planeamos dentro de la iglesia, sacan a relucir esa inmadurez en sus corazones, y eso resulta en que son ofendidos, se van de las iglesias, empiezan a hablar mal del ministerio o de los pastores, porque es muy común que en la iglesia, cuando una persona es inmadura y no ha tenido esa transformación total en su vida, empiece a hablar mal de los demás. Eso es
yo creo que eso es uno de los principios de la inmadurez. Ver cuando una persona empieza a hablar mal de otras personas es porque no ha madurado, porque no ha podido entender que tal vez otra persona va a fallar y va a tener un error, pero como una persona madura lo entiendes y no solamente lo entiendes, porque una cosa es normalizar la inmadurez. O sea, hay gente que lo normaliza, dice, pues es que él ha sido así siempre, ¿no? O ella ha sido así siempre y siempre va a ser así y nunca va a cambiar, y ya estás normalizando. Y lo justifican, ¿no? Y lo estás normalizando, ¿no? Sí. Que es inmaduro y algún día va a cambiar, ¿no? O algún día lo va a hacer, pero como lo decíamos hace rato, la madurez no es algo de tiempo, o sea, no es cuánto tiempo tengas en el evangelio. Yo decía, 30 años puedes estar y no haber madurado, sino más bien es un proceso intencional, ¿no? O algo que tienes la intención de cambiar, de aprender, y como decíamos ahorita, ¿no? Quieres ser instruido, o sea, quieres ser enseñado. Claro, no hay que dejar de lado el que madurar es complicado, sí o no, es súper complicado, es muy difícil, porque todos hemos estado expuestos a ese proceso, ¿verdad? Y no por eso nos sentimos los bien maduros, ¿sí o no? No, sí, claro, y madurar no por eso, es muy complicado. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones de todo. Pero realmente esas situaciones son las que debemos de tomar en cuenta en nuestras vidas para que nos ayuden a madurar. O sea, si aprendemos a tomar esas situaciones de buena forma, pues nos van a ayudar, realmente. Y van a ayudar a la iglesia. Claramente. ¿Por qué? Porque no es fácil. Ahora sí que tú y yo sabemos que no es fácil madurar. Creo que los dos ahora pensamos diferente que como pensábamos antes, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ahora los chistes que te daban risa antes, ahorita ahora ya dices, no. ay. Oye, ¿cómo es posible, no? Ahora también, cuando una persona es madura, qué bueno que estamos entrando a esta parte, porque muchos creen que madurar significa no disfrutar la vida o no disfrutar ciertos aspectos de la iglesia, ¿no? Exacto. O por ejemplo, es que yo no digo un chiste porque eso es de gente inmadura, o no me divierto de tal manera. Sí, he escuchado mucho eso. ¿Verdad? Porque eso es de gente inmadura. No, la madurez no está desconectada de disfrutar todo lo que es el compañerismo de la iglesia, claro. Porque hay gente que va a llegar dentro de la iglesia y se van a sentir súper maduros y con una cara súper reverentes, ¿no? Así de que no me veas porque casi eso está mal hasta que me voltees a ver. O sea, no te rías en las prédicas porque eso es de gente inmadura tampoco, ¿no? Tampoco hay que llegar a esos niveles. Sí, tampoco, porque a veces eso también ya se convierte en otro tipo de situación como religiosidad y también eso es inmadurez, ¿verdad? Y volviendo un poquito más a lo que estábamos hablando, como decíamos, pues la madurez no va a ser como un tiempo. O sea, yo no te voy a decir aquí a un año ya vas a ser maduro, sino cada área de nuestra vida es tocada por Dios de acuerdo a nuestra condición en la que estamos ahorita. Si tú estás en una condición ahorita y sabes reconocer que estás mal o que hay algo que necesitas cambiar, pues esa área es la que debes de ponerle a Dios y entregarlo a Dios. Y tiene que ver también con la facilidad o con las ganas de soltar lo que tenemos, ¿verdad? Porque una persona que entiende que hay algo que tiene que cambiar en su vida va a soltarlo, lo va a dejar en las manos de Dios, no lo va a dejar, yo puedo cambiarlo o yo lo puedo hacer por mi propia cuenta, sino más bien va a decir, yo creo que necesito ayuda. Decimos, reconoces tu condición y la Biblia dice, y el apóstol Pablo en una ocasión decía, le hablaba a la iglesia también y le decía, ya no les puedo dar comida sólida, creo que dice el verso, no les puedo dar comida bien, no, o sea, comida más fuerte, sino que tengo que volverles a dar leche, ¿verdad? Hay gente que ha sido madura y aquí podemos ver que la inmadurez puede volver a llegar a tu vida. En este caso, que significa que llega un momento en que vuelves otra vez al pasado y retomas y desentierras todo eso que Dios ya había enterrado, ¿verdad? Y esas actitudes que ya se habían ido y las vuelves a sacar y otra vez es un proceso, ¿no? Donde dicen, es que ya no te puedo hablar, como decía el apóstol Pablo, dándote comida sólida, sino te tengo que dar leche, te tengo que dar lo primerito, ¿verdad? Como los bebés, o volverte a cuidar ya cuando habías tenido un tiempo, ¿verdad? De conocer a Cristo, a la iglesia y la inmadurez se te puede pegar. Y también porque hay mucha gente que es inmadura y si tú estás expuesto a ese tipo de personas, y no solo expuesto, sino adoptas ese tipo de pensamientos, pues vas a... Pues es que tener en cuenta, ¿no? Lo que te ha costado llegar, porque no puedes volver cuando realmente te costó.
Sí. Bueno, al menos personalmente, o sea, yo de decir volver a como era antes, me ha costado tanto, yo creo, pensar como ahora pienso, que al fin de cuentas, pues también no es como que piense de lo mejor, ¿verdad? Pero al menos ya no pienso igual que antes, ¿no? Y ya no cometo los mismos errores. Y ha costado muchísimo, y yo creo que, y los invitamos de verdad a que si ahora piensas más maduramente y has tenido un proceso mejor y que has crecido, que recuerdes siempre todo lo que te ha costado, para que esa inmadurez, como dice él, esa inmadurez no vuelva a tocar tu vida, no vuelvas a querer a volver a lo de antes. Sí, claro. Y pues es que a veces estamos expuestos, ¿no? Yo creo que a tomar actitudes. Y también porque a veces vemos que hay gente que actúa de cierta manera y queremos hacer lo mismo que ellos. Pero considero yo algo importante acerca de la madurez, dos cosas: la palabra compromiso y la palabra responsabilidad. Una persona que está madura, está comprometida, o sea, está bien centrada en el compromiso que Dios le ha puesto y es responsable, ¿verdad? Porque cuando no tenemos la madurez, pensamos que la iglesia o pensamos que nuestra vida espiritual o las cosas de la vida pues no tienen como valor hacerlos, pero una persona madura entiende el valor de las cosas, claro. Entiende el valor y lo cuidas tu relación con Dios, cuidas tu iglesia, cuidas a las personas nuevas y estás dispuesto, ¿verdad?, a tomar tiempo para que la iglesia suceda. O sea, estás comprometido, estás centrado en cumplir el mandamiento y el mandato de Jesucristo de hacer discípulos, de trabajar en la iglesia, de tomar responsabilidad, porque a veces cuando no queremos responsabilidad, pues se la echamos a los demás, ¿no? Sí. Hay que el pastor lo haga, o hay que los líderes lo hagan, o a ver quién lo hace. Pero cuando eres una persona madura y si ves que algo falta dentro de tu iglesia, tomas la iniciativa de hacerlo con responsabilidad, con amabilidad y, como nos decíamos hace rato, ¿no?, con carácter, un carácter correcto, un buen carácter que te va a ayudar y que va a ayudar a los demás a este proceso de madurez. Es un proceso, básicamente es un proceso. Sí, es un proceso y no es fácil, pero tampoco es como que imposible, ¿verdad? Aparte es una mejoría para nuestras vidas, o sea, no es como estar igual que antes, o sea, yo creo que ser mejor es muy bueno, al menos nos ha funcionado, ¿verdad?, ser mejores personas, porque cuando no estamos bien, o sea, cuando no pensamos como él dice, o no tomamos la madurez con responsabilidad, pues a veces somos que fluctuantes, es que esto sí me gusta, esto no me gusta, como que no quiero apoyar, no, es tomar las cosas con responsabilidad, ¿no? Y nos ha pasado muchísimo a nosotros. Ahora vamos a ser un poquito más transparentes, ¿no? Vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? Tú, por ejemplo, un área que nos puedas decir en la que fuiste inmadura y te faltaba esa madurez o esa responsabilidad, ese compromiso, ese pensamiento diferente que tuviste o que tienes y hay que cambiar, no sé. Yo recuerdo mucho que él me hacía mucho una observación y me decía, es que tú tienes muchas gesticulaciones, ¿no? Como que te dicen algo y pones cara, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y yo le decía, ¿a poco? Y de verdad, y hasta él me decía, es que tú haces las cosas y ni cuenta te das, y realmente la inmadurez, o sea, te ciega, o sea, te das cuenta que y no te das cuenta cuando estás siendo inmaduro. No te das cuenta que estás actuando mal porque estás tan acostumbrado. Es lo que decíamos hace rato, lo tan normalizas, inmaduro, ¿verdad? ¿no? Y él me decía, oye, tienes que cambiar esa área, tienes que ser diferente, porque no está bien, porque tal vez tú no te das cuenta, pero yo me doy cuenta, y si yo me doy cuenta, otras personas se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué van a decir? Que tú siempre andas de malas o así, y eso está mal, ¿no? Porque en la iglesia eso daña a la gente. Imagínense si él me decía, a ver, alguien te pidió algo y tú hiciste ash, o pusiste una mala cara, pues eso está muy mal. Entonces, allí, eso era como que una parte inmadura mía, ¿verdad? Que él me hacía mucho esa observación, ¿recuerdas? Sí, claro, recuerdo cuando yo te decía, por ejemplo, en este caso es, si cuando alguien te trató mal, ¿verdad? Porque, o alguien te dijo algo y en tu cuerpo, o con tu rostro, o con tu manera de hablar, reaccionas luego, ¿no? Uh-huh. Y como que luego contestas y dices algo y no me está pareciendo lo que me estás diciendo, puede ser un indicio también de inmadurez, uh-huh, porque no te estás poniendo en la situación de la otra persona. Tal vez la otra persona al momento de ser grosera o hablar mal o decir algo de alguien está siendo inmadura. Claro. Y
y tú al contestar de la misma manera o hacer lo mismo, estás actuando de la misma manera. Eso me pasaba también mucho a mí, la imprudencia. O sea, la imprudencia es, ¿qué se podría decir? Ay, no sé cómo o sea, algo con lo que se va a identificar la inmadurez, la imprudencia, o sea, eso es cañón. Sí, a mí me decían algo y yo contestaba o tajante o mal, ¿verdad? Y la verdad eso no está bien. También es algo que fui cambiando y como se los dije hace rato, sí costó muchísimo, pero la verdad ahorita me siento mejor, que ahora puedo ser diferente. Sí, pues pedirle ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Sí, eso es súper importante. Santo, ayúdame porque en esta área, y volvemos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de madurez? Claro, la Biblia dice que el modelo de madurez es Jesucristo. Uh-huh. Y cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo, nos habla de lo que el Espíritu Santo provoca: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y cada uno de estos escalones son los lugares de madurez para llegar al carácter de Cristo. Por eso dice, contra ellos pues no hay ley, ¿no? Nadie te puede juzgar por ser bondadoso, nadie te puede juzgar por ser amoroso, pues ¿quién, verdad? Al contrario, esa persona es un pan de Dios, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué? Porque estás demostrando parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, es bien importante tener al Espíritu Santo, que te guíe el Espíritu Santo. Claro que sí. O sea, hay un área de inmadurez, hay que pedir al Espíritu Santo, ¿no? Como tú decías, la imprudencia, ¿no? Ahí te das cuenta que cuando una persona no habla con sabiduría, porque la imprudencia tiene que ver con cuando no piensas lo que hablas y no piensas lo que actúas o lo que haces, ¿verdad? Sino que actúas por instinto o por lo primero que te sale. Tu instinto natural, tu instinto carnal, ¿no? Exacto, sí. Y tiene que ver con eso, como la imprudencia, no ser prudente, no saber contestar correctamente, y tiene que ver muchísimo con esta parte de cuando no somos maduros, pues tratamos de sacar nuestro carácter de humano, ¿no? De ser humano, no el carácter de Cristo. Pero una persona madura, pues, lo va a tomar de la parte espiritual. Y si tú conoces a una persona y que está en inmadurez o que está tal vez padeciendo esto, pues como persona vas a decir, voy a orar por él, no voy a orar por ella. Sí, no lo juzgues. Porque... Eso es inmadurez, básicamente. Sí, exactamente. Decir, ay, no, es que ella es así y siempre hace esto o nunca sabe lo que dice. Entonces no es bueno juzgarlos. Al contrario, ayudarlos, de verdad ayudarlos, porque todos tenemos la capacidad de cambiar. Todos. Y oye, también bien importante, ¿no? El ser maduro espiritualmente y ser maduro terrenalmente. Yo creo que es mejor buscar la madurez espiritual primeramente, porque cuando eres maduro espiritualmente, yo creo que ya lo terrenal ya se va con la madurez espiritual, ¿o cómo ves? Yo creo que sí, porque, bueno, es lo que comentábamos, ¿no? La madurez espiritual es el carácter de Cristo, básicamente. Uh-huh. Son los frutos del Espíritu. Claro. O el fruto del Espíritu, mejor dicho, ¿no? El fruto del Espíritu que provoca todo lo demás en tu vida. Y si tu vida se está transformando al carácter de Cristo, vas a poder reflejarlo en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, con los amigos, en donde quiera que estés, porque es algo que ya fue adoptado en tu corazón, que ya fue transformado, que vas a llevar de... Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No digo que yo ya lo haya alcanzado o que ya esté en el máximo nivel, pero el top, en el top, ¿no? Ya soy el super maduro, ¿verdad? Y los que nos conocen y saben... Soy el super apóstol Pablo, pues no dijo eso, ¿verdad? No dijo eso, pero los que nos conocen saben que tal vez, y pueden aún ver, ¿verdad? Un área de inmadurez en nuestro corazón, pero dice la Biblia, y el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, ¿no? O sea, sigo, porque... como decimos, es un proceso. Prosigo, o sea, no voltear, sino seguir. Sigo intentándolo, y sigo intentándolo hasta cambiar esa área de mi vida en la que estoy mal. Oye, ¿cómo pasa, no? Que en el área donde es bien complicada cambiar, o sea, más, ¿no? Como que esa área te persigue, ¿verdad? A mí me pasaba mucho eso, no sé si a ti en una de tus áreas de inmadurez, no sé, te haya pasado que en el área donde más te costaba, o sea, que dices, bueno, ya no voy a hacer así, pero parecía que venía el siguiente domingo o al día siguiente y ya se te presentaba esa situación y decías, ay, pero no lo veas como me está persiguiendo, no voy a poder, no, aquí tengo la oportunidad de verlo de otra manera, ¿sí o no? Sí, claro. Por ejemplo, en mi experiencia personal, así como lo dices, yo recuerdo cuando empezaba yo en el ministerio de alabanza. A mí me gustaba tocar, siempre me ha gustado tocar, ¿no? Siempre me ha gustado la música y etcétera, pero no me gustaba comprometerme, ¿no? O sea, no me gustaba, como que me pusieran
un lugar, ¿no? Y tú tienes que cumplirle aquí, ¿no? O comprométete en esta área. Y era donde más siempre me ponían, ¿no? Era donde, oye, necesitamos que llegues temprano o necesitamos que... Sí, la falta de compromiso. Ah, exacto, necesitamos que nos ayudes en esto. Y entre más tú le huyas, entre más huyas a esa área, más te va a perseguir, ¿no? Sí. Es como mucha gente dice, si no lo veo, no existe. Pero está allí y te va a perseguir y se va a aparecer hasta el momento en que tú logres cambiar eso, claro. ¿no? Se te va a presentar. Y ni cuenta te das cuando ya estás tomando las cosas con madurez, ¿verdad? O sea, cuando dices, oye, como que ya no reacciono igual, o sea, de repente yo creo como que te sientas, reflexionas y dices, ya no tomé las cosas igual, ya estoy cambiando. Sí, sí. O sea, claro. tal vez no es desde el primer momento en el que actúas con madurez, no te das cuenta, pero después ya dices, sí. oye, ya no soy igual. Sí, así que... Y se siente bien padre, ¿no? Sí, se siente bien. La verdad es que se siente muy bien cuando un área en la que estabas fallando, en la que había inmadurez en tu corazón, en la que aún estabas como batallando y el Espíritu Santo te ayuda y cambias ese aspecto, se siente increíble, ¿no? Claro, se siente como cuando resuelves un problema bien difícil. Y no solo te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con Dios, con la iglesia, en tu casa, o sea, es bien padre de verdad. Tener esa armonía, la madurez, todo lo que causa la madurez, o sea, viene una bendición tremenda cuando eres maduro. Sí, y te vuelves, algo importante, te vuelves fuente de inspiración. Exactamente. Es importantísimo, porque digamos, te voy a poner ejemplo de tu familia y te dicen, antes eras así, o antes contestabas así, o antes hablabas así, o antes te comportabas así, o antes no te comprometías en la iglesia, o antes no te portabas de esta manera, de este cambio bien que has hecho. Yo también quiero, es una fuente de inspiración. Claro. La gente va a ser inspirada por ti a través del fruto del Espíritu Santo que hizo en tu vida, y ellos van a decir, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste cambiar tanto? Bueno, porque tu corazón estuvo dispuesto a entregarle esas áreas al Espíritu Santo, a leer la Biblia, al orar, al congregarte, al volverte parte de la historia de la iglesia y aprender lo mejor que pudieses, pues vas a volverte fuente de inspiración. Claro, sí. Ahora, si tú eres nuevo en la iglesia, en tu iglesia o en nuestra iglesia, eres parte de nuestra comunidad y de nuestra familia y te frustras porque hay cosas que aún no has podido cambiar en tu vida, no te preocupes. A todos nos ha pasado que es difícil cambiar un área, pero no quiere decir que no vaya a suceder, sino mantente en esa expectativa y mantén tu corazón conectado a Dios, conectado al amor de Jesús, al Espíritu Santo, y vas a cambiar esa área. En verdad la vas a cambiar y Dios te va a ayudar a cambiarla. Y si tú conoces a alguien que está dentro de la iglesia, que es nuevo o que ya tiene años dentro de la iglesia, pero aún está actuando de una manera que no debería, ora por esa persona, anímale a cambiar e inspírale. No hay mejor forma de ayudar a una persona que inspirarlos a través de lo que el Espíritu Santo de Dios hizo en nosotros. Claro, sí, es que hay que ir por la bendición, ¿no? O sea, ir por eso que viene, por eso bueno que viene a través de la madurez espiritual. Va a venir paz a tu vida y a donde quiera que vayas, pues siempre vas a hacer esa bendición. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la que pone cara fea, la que hace gestos, el que no tiene compromiso, y así, ¿verdad? Entonces va a venir algo bien padre para ti, así como ha venido para nosotros, y creo que todavía viene más, porque como dice la Biblia, debe de ser como la luz de la aurora que va en aumento. Y la madurez es el indicio del crecimiento. Claro que sí. O sea, no nos quedamos bebés toda la vida. Si tú quieres ser un bebé toda tu vida, estás en un problema. Porque el proceso natural de desarrollo es: los bebés nacen, los cuidas, los alimentas, pero tienen que crecer. Y Dios espera que crezcas. Y quiero leer un verso, ¿verdad?, que tenía por aquí, que ahorita me estaba acordando, que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas
de niño. Y está hablando del proceso de crecimiento y madurez. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Los niños a veces no tienen ese sentido de responsabilidad, de compromiso. A veces hablan cosas de inmadurez de acuerdo a la edad que tienen. Pero si tú ya eres una persona mayor, pues no me imagino que estés hablando cosas de niño, ¿verdad? o de pequeñito o de bebé, o que quieras que te estén arrullando, ¿verdad? No, sino que es un crecimiento. La madurez va a ser el reflejo de tu crecimiento. Y lamentablemente a veces... Y de tu buen crecimiento, ¿no? Sí. Porque hay personas niños que crecen y siguen siendo igual. ¿Por qué? Porque no les han enseñado la madurez, ¿no? Sí. La disciplina. Exacto, y es lo que iba a decir justamente ahorita, sino un buen crecimiento, que estás creciendo sano. Vuelvo a lo mismo que dije hace unos minutos. Hay gente que puede estar años en la iglesia y estar en muchos lugares y saber tanto de la Biblia, pero aún ser inmaduros, aún no reflejar ese amor, aún no saber controlar su carácter, aún no saber controlar esas áreas de su vida. Y pasa, es muy común. Tal vez ahorita tú te estés acordando de alguien, pero no pienses en alguien más. Y no solamente pasa en las personas que solo son miembros, ¿verdad? A veces también pasa en los líderes. Ah, claro, sí, o sea, me ha tocado. Cuando ves a un líder o a un pastor o a un ministro o como les digas en tu iglesia, hablando mal de otro liderazgo, de otro ministerio, eso es un indicio de inmadurez, ¿verdad? Cuando sacamos de nuestra carne, ¿verdad? Sí, yo creo que la responsabilidad de un líder es tremenda, que imagínate, tantos lo están viendo o a tantos puedes inspirar a ser maduro o no a ser inmaduro. Exactamente. Exacto. No, porque también hay algunas personas, como dices, no los inspiras y dicen, no, yo con él no, porque él tiene pues problemas de inmadurez, ¿no? Y se dan cuenta las personas, pero algunos que les gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez se sienten hasta identificados, ¿no? Sí. En decir, híjole, yo voy detrás de él porque me gusta hasta, y ni cuenta se dan que es inmaduro y ahí van. Entonces, pues es bien importante ser maduro. Es muy peligroso. Bien importante ser maduro, porque cuando eres maduro tienes el discernimiento de cuando alguien está actuando con inmadurez. Sí, claro. Sí, te das cuenta, ¿no? Claro, te das cuenta. Sí. Y no solo en lo natural, sino en lo espiritual, bien lo dices, hay líderes, hay pastores que aún en un área pueden estar operando en inmadurez, porque la inmadurez no afecta solamente a los nuevos. A veces creemos que la inmadurez es de los nuevos y no, es algo que puede afectar también a líderes, a pastores, sí, a ministros y personas de diferente ¿cómo poderlo decir? De diferente lugar dentro de la iglesia, ¿no? De diferente estado, área o en el que estén, les afecta la inmadurez. Y yo creo que no hay algo más peligroso cuando hay líderes con inmadurez, pues, sabiendo que otras personas te están siguiendo, ¿no? Sí, oye. Que están atrás. ¿A dónde los llevan, no? O sea, yo digo, una vez escuché que dije, o sea, puedes tener un mal médico, pero imagínate tener un mal líder, un líder inmaduro. Sí. Imagínate a dónde nos dirigen. Por eso es tan importante que personalmente busquemos la madurez para tener el discernimiento. Por eso el modelo de Jesucristo. Claro. Porque Jesucristo es el modelo de madurez, de responsabilidad, de compromiso, de amabilidad, de saber actuar en los momentos difíciles. Tú no tomes de modelo a tu pastor. Tal vez tu pastor puede ser una fuente de inspiración increíble. Y qué bueno, ¿verdad? Pero no estamos exentos, nadie ni de liderazgo, ni los pastores están exentos de equivocarse o de actuar en un momento de inmadurez. Sí. Pero Cristo, por eso dice la Biblia que Él es nuestro modelo, el carácter de Cristo. Él nunca nos va a fallar, entonces Él es nuestro modelo, ¿no? Modelo, cómo actuó cuando la gente lo humilló, cómo actuó cuando la gente lo rechazó, cómo actuó cuando la gente mintió contra Él, cómo actuó Jesús cuando... ¿Cómo actuó cuando su amigo Lázaro murió? Exacto. O sea, él lloró, pero lloró porque tuvo una razón por qué llorar, no llorar por llorar, porque yo antes, ¿te acuerdas que igual lloraba por llorar? Y eso es inmadurez, ya ¿no? Estoy sacando todo aquí. Ya estoy sacando mis trapitos. Sí, ya está. Pero también el estar llorando por cualquier cosita, eso es también inmadurez. Jesús lloró porque tuvo una razón suficiente para llorar. Sí, yo creo que hay gente que no tiene la capacidad aún de procesar
la situación en la que estén viviendo, Sí. ¿no? Y la única manera tal vez que puedan ellos sacar lo que sienten es llorando. Y está bien, puedes llorar siempre y cuando después de llorar tomes decisiones concretas de madurez. Sí. Porque si solamente estás llorando y no haces nada ni por ti mismo, ni tomas decisiones correctas, ni te pones a pensar qué puedes hacer para cambiar la situación en la que estás viviendo, pues también puede ser un área de inmadurez. Sí. Porque llorar no es malo, ¿verdad? Todos lloramos en algún momento de nuestra vida. Pero sí, después Pero te de la puedes haberlo- pasar toda la vida llorando, Sí, no, ¿estás de acuerdo? yo digo que toma decisiones también. Sí. Piensa, ya que te desahogaste, piensa con claridad, pídele al Espíritu Santo, órale a Dios que te dé sabiduría, dirección. Y como decíamos, si tienes la oportunidad también de pedir consejo, porque una persona madura sabe pedir consejo. ¿Y a sabe quién pedirle a el quién consejo? pedirle consejo y recibirlo. Porque quieres ser instruido, quieres ser enseñado, quieres que alguien te dé dirección. Y cuando eres maduro, siempre vas a tener alguien a quien rendirle cuentas. Sí. Una persona que no quiere ese compromiso o no quiere rendir cuentas, puede que esté operando también en inmadurez. ¿Por qué? Porque no quiere a nadie que le esté preguntando cómo vas, qué tal tu vida espiritual o cómo te está yendo. Entonces nosotros te animamos, ¿verdad? También a que si estás pasando en un momento difícil, pues acepta esa condición y pídele consejo a alguien y pide ese consejo que te pueda ayudar y también pídele al Espíritu Santo que te ayude Sí, a crecer. claro, sí, a crecer, a tener el discernimiento para que sepas cuando alguien te está aconsejando para bien. Y eso te ayude a tu crecimiento, a tu madurez y tengas de verdad que buenos resultados como persona, como hijo de Dios, que es lo más Sí. importante. Sí, y pues lo mejor que va a provocar la madurez es que tú te sientas bien, que tú te sientas bien contigo, sientas bien en tu vida espiritual y que tus seres queridos o la gente que está cercana a ti, pues se sientan inspirados y también quieran conocer de Jesucristo. La madurez es algo importante y es algo que todo cristiano tiene que tender a llegar, ¿no? Algo que debemos de buscar. Sí. Es un proceso que debemos de buscar, es un proceso que debemos de seguir, es un proceso que debemos de querer en nuestra vida. Porque eso nos va a ayudar pues a operar correctamente pues en Dios, en el Espíritu Santo, en los ministerios. Y pues ya casi para terminar que me acordaba de, ahorita que estábamos hablando, me estaba acordando de una historia en el libro de los Hechos, que los apóstoles se estaban encontrando en una situación porque empezaban a criticarlos porque habían dejado de atender a las viudas y a los huérfanos, dice en el libro de los Hechos, y que las personas que no pertenecían a la iglesia los empezaban a criticar y a decirles pues que ellos estaban mal. Y algo pasa porque dice que los apóstoles empiezan a buscar gente y les dicen busquen de entre de los creyentes gente y les dan unas características. Les dice gente madura, gente que llenos del Espíritu Santo. Les empieza a decir los apóstoles busquen a gente con estas características, dice, dentro del pueblo. Si tú quieres que te volteen a ver y que el Espíritu Santo voltee a verte para que tú puedas operar en un ministerio, operar en un área, inspirar a alguien más, pues también es necesario la madurez, ¿verdad? Es necesario estar comprometido, estar responsable, estar en esas ganas de creer, de crecer, de aprender y de estar sensible al Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder inspirar, ayudar a otros y operar correctamente en nuestra iglesia, pues para que crezca, para que avance, para que pues muchos más conozcan acerca de Cristo. Claro. Y bueno, pues, ¿hay algo más que quieras agregar? No, pues es todo. Creo que fue de bendición y de aprendizaje. Yo creo que también para la vida de cada uno de los que nos van a escuchar y nos están escuchando, pues va a ser de bendición de verdad. Y creo y creemos plenamente que van a tener un crecimiento excelente. Sí, y bueno, pues iglesia, familia, hasta aquí vamos a dejar esta parte de madurez. Vamos a estar hablando de mucho más temas, así que te vamos a invitar a que no te pierdas pues este podcast y bueno, también pues que te suscribas a este canal, que lo compartas con tus amigos, con aquellas personas que conoces, ¿verdad? A quien quieras compartirles la palabra de Dios. Y recuerda que también lo puedes escuchar en Spotify, ¿verdad? Lo puedes descargar y llevártelo cuando vayas al trabajo, cuando vayas a correr por las mañanas, ir escuchando, ¿verdad? O cuando quieras estar un rato en casita, sentarte y empezar a escuchar,
pues este mensaje y este podcast y lo puedes hacer y bueno, pues no te pierdas lo que vamos a ver pues después. Y como les decíamos al principio, si tienen algún tema que ustedes quieren que hablemos, que nos lo dejen en los comentarios. Sí, una sugerencia, ¿no? Una sugerencia y estaremos platicando, estaremos resolviendo dudas también en los comentarios y aquí estaremos platicando. Sí, pues no se lo pierdan. Nos daremos un tiempo para las dudas, ¿verdad? Sí, un tiempito para las dudas ya que haya, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vemos, iglesia, Dios te bendiga, gracias por estar aquí y pues nos vemos en las reuniones y pues hasta luego. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Más que una iglesia, somos tu familia.